Hola, hola, vamos a continuar con estas entrevistas para sentarse y escuchar. Como les había prometido, tengo muchísimas entrevistas para ir mostrándoles y después de esta pausa, este nuevo año, vamos a seguir. ¿Cuántas veces se utiliza la excusa o el planteo de no se dice la verdad sobre los ovnis porque la iglesia no quiere? En el mundo occidental estamos hablando de la iglesia católica, pero estamos hablando de la religión en general. Es uno de los debates que yo más veces he escuchado y me imagino que muchos de ustedes también lo han escuchado muchas veces. Bien, hoy vamos a hablar con un teólogo que fue parte del Vaticano, que trabajó desde el Vaticano y que hoy nos va a contar cuál es su mirada sobre el fenómeno ovni. Así que les recomiendo que presten atención a lo que diga. La semana que viene vamos a tener otro teólogo contando lo mismo y vamos a seguir ampliando las miradas sobre qué piensan diferentes estudiosos de diferentes ramas sobre el fenómeno ovni. Con ustedes el padre Arturo Gutiérrez. Muy bien, me llamo Padre Arturo Gutiérrez, soy licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y he estado trabajando durante 24 años en el Vaticano como director del Observatorio Romano, el periódico del Vaticano en español, hasta hace un año que me jubilé, pero me puede presentar simplemente como Padre Arturo Gutiérrez. Perfecto. Bueno, se mueve la pantalla medio centímetro hacia la derecha. La otra, la azul. ¿Hacia qué derecha? ¿La mía? A la tuya. Sí, Esta sí me serie. comentó. Un poco la idea de nuestro programa tiene como dos o tres objetivos. Por un lado es contar historias. O sea, lo fundamental creo yo en un documental siempre es tener historias que contar. Y por otra es intentar llegar a conclusiones sobre estos temas que le fascinan tanto a la gente, yo creo por sobre todas las cosas porque no tienen explicación. Y por más teorías e hipótesis que plantee cada persona, nadie va a tener una explicación acabada ni una verdad, por lo menos hasta el día que entrevistemos a un alien aquí. Que ahí se va a acabar toda Ahí la sí. fascinación de este tema. Pero una de las cosas que más me encuentro yo, y por eso yo quería hablar con representantes de la iglesia, es hay como una teoría conspiranoica que habla de que la iglesia conoce, tiene secretos, y que uno de los motivos por los cuales no se da a conocer eh, la existencia de vida extraterrestre, dicen que es porque se acabaría con la fe, con la religión, con la iglesia. Ujú. Entonces, a mí me interesaría mucho hablar estos dos temas. Si existe la posibilidad de que la iglesia guarde cosas que no diga y si es realmente el tema extraterrestre una amenaza para la iglesia o no. Sí. Pues primero yo creo que no es ninguna amenaza. Incluso hay muchas personas en la iglesia, en la historia, no solo ahora, que creen que existen seres vivos en otros planetas y que algunos incluso creen que se han dado un paseo por la Tierra, pero eso no crea ningún problema a la fe de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica considera que lo que Dios ha revelado en la historia del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y a lo largo de los siglos es la vida de la tierra en la cual Dios ha creado a los hombres, les ha enseñado, les ha visitado y les ha redimido. Y eso es lo que la Iglesia sostiene y tiene como fe fundamental. La presencia o existencia de seres extraterrestres en otros planetas no implica ninguna contradicción con la fe de la Iglesia. Por eso no es ninguna amenaza. Se puede considerar que es más bien una teoría que, como usted decía antes, no está demostrada porque no ha habido ninguna presencia demostrada en la historia, por lo menos de los últimos siglos. Y entonces, si existieran, no contradiría nada la fe católica en la existencia de Dios, en la creación del hombre, en la dedicación del hombre al cuidado del universo, y por eso no hay ninguna contradicción.
¿Y es posible que la iglesia tenga conocimientos que no diga? Yo personalmente no conozco tampoco mucho los secretos o las, no sé, las cosas que han pasado antes, pero supongo que no es verdad. Supongo que la Iglesia no tiene ningún conocimiento especial que no tengan, más bien tendrían los gobiernos o los militares de algunos países, según lo que se dice, porque pues, de lo que uno lee, porque ese no es mi campo, pues hay personas que dicen que han visto un ovni, que han visto extraterrestres, aunque no lo han podido demostrar. Algunos dicen que los militares en muchos países, sobre todo en Estados Unidos, tienen conocimiento de algunos, pero que lo han mantenido secreto. La Iglesia no tiene ningún conocimiento de casos concretos que hayan sucedido y que por lo tanto quiera ocultarlos. Tendría que tener una razón poderosa para ocultarlos, pero como le digo, no hay nadie que considere eso una amenaza. Incluso puedo decirle que el director del Observatorio Astronómico Vaticano, que es un jesuita, José Gabriel Funes, cree que existen seres extraterrestres y es católico, es sacerdote, trabaja en el Vaticano y nadie le ha llamado la atención por decir eso. Y es argentino. Y es argentino también, por eso. No tiene ninguna dificultad en admitir que él cree en eso. Y por eso yo creo que la Iglesia es indiferente ante el tema. Es indiferente al tema. Si tocara una verdad de la fe católica, podría considerarse como que tendría que intervenir, tendría que aclarar, tendría que explicar, pero mientras no existe eso, no hay ningún problema. Y con respecto a la Biblia, porque yo creo que cuando hablan de este tipo de amenazas, lo que encuentran es cuando empiezan a tomar la Biblia, ¿no? Como datos exactos, como un libro de ciencia, es esto de que Dios creó a un hombre y a una mujer, o sea, que creó un solo mundo. Y después muchos de estos investigadores empiezan a ver signos en la Biblia que ellos los toman como ovnis. Ejemplo, los carros voladores de Ezequiel, parte del Apocalipsis. Me gustaría que me explique esto didácticamente como para poder... No, Sí. sí, creo que es incorrecta la interpretación de la Biblia que hacen algunas personas porque toman algunos datos como esos que dice de los carros de Ezequiel, el carro de Elías que fue llevado al cielo y otros casos que pues en la Biblia se toman como una manifestación externa de una actitud interior. O sea, Dios es espíritu, Dios no está en el firmamento, en el cielo, como si fuera cerca de Marte o de Mercurio. Dios es espíritu, por lo tanto, cuando se dice que fue llevado al cielo en un carro, es una manera alegórica de decir que fue, pues que desapareció, que dejó de estar en la tierra para irse con Dios. Pero no es que fuera pues, un ovni o un aparato especial que existiera en ese tiempo. La Biblia se tiene que tomar como es, no es un libro científico, es un libro espiritual en el cual Dios ha revelado unas verdades. La verdad de la creación, por ejemplo, no es una verdad científica en el sentido nuestro de científico. Lo que quiere decir es que Dios creó a los hombres y la tierra y les puso en una situación de dominio de la tierra. Que fuera un hombre y una mujer, que fue así, que la creación fue en 8 días o en 7 días, todo eso son elementos que no se tienen que considerar científicamente como si fuera el día de la creación, que dice que Dios en un día creó la tierra, los vegetales, un día los animales. No es una verdad de que en 24 horas hiciera eso. Es una manera que el que escribió ese libro
tuvo de revelar algo que Dios le había manifestado a él y que no es algo que se tenga que tomar al pie de la letra. Eso la Iglesia, incluso los protestantes, o sea, la Iglesia reformada, coinciden en decir que la Biblia es un libro de revelación de Dios, no de revelación o manifestación científica. Por lo tanto, esas interpretaciones son de personas que no están en el contexto de la Biblia y que no saben qué quiere decir Dios con cada cosa. La última pregunta, más allá de José Funes. Disculpame. Sí. Más allá de José Funes, ¿hay algún tipo de otra declaración sobre este tema dentro de los... Yo personalmente no he oído ninguna de otras personas. Como digo, he estado trabajando durante 24 años en el centro de la Iglesia Católica en el Vaticano y a nadie he oído hablar de eso. Yo he tenido compañeros que sí creen y yo me reía personalmente de ellos porque lo tomaba como si fuera una diversión o pues un pasatiempo de él, que decía que se habían aparecido en una parte, que el ejército había investigado a un ovni, que no sé cuánto, y que él tenía documentos de periódicos, tal, o sea, como un poco de... Pero eran compañeros que se dedicaban a eso como una diversión. Pero yo no sé hasta qué punto estaban convencidos de ello o trataban simplemente de difundir esa idea. No creo que en la Iglesia, por lo menos en el campo de los jerarcas, o sea, las personas que gobiernan la Iglesia, haya nadie que esté convencido realmente de eso. Porque como casi todo el mundo reconoce, no hay ninguna demostración, ningún argumento de que existan realmente sin que lo excluyan. O sea, yo no he visto a nadie de la Iglesia, ningún papa, ningún obispo, ningún cardenal, ningún sacerdote así que se precie, que diga, yo estoy convencido de que no existen. O sea, no he visto a nadie que esté afirmando que no existen. Simplemente la mayor parte consideramos, a lo mejor existen, pero a nosotros no nos afecta porque no tenemos ninguna presencia o ninguna constancia de eso. Si alguna vez se demuestra o existen o se comunican con nosotros, pues ya actuaremos, veremos a ver qué, pero no, como digo, no afecta a la verdad de la fe católica, porque pues Dios creó a los hombres en la tierra y los redimió después con la presencia de Jesucristo. Pero no está excluido que Dios haya creado en otro mundo otros seres, no sé si llamarlos personas, que tengan otro tipo de vida, otro tipo de relación, otro tipo... No está excluido. Dios es poderoso, Dios es omnipotente y puede hacer eso y más. Muchísimas gracias, súper interesante. Bueno. Perfecto.